Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Decisión Extra, como todos los domingos, Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, y en esta parte del programa nos acompaña esta noche el arzobispo de San Juan de la Iglesia Católica, el monseñor Roberto González Nieves. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy fue Domingo de Ramos. Y pues siempre la Iglesia empieza la Semana Santa y la Iglesia y figuras como usted aprovechan esta semana para hacer pronunciamientos importantes sobre la situación del país. Ya ustedes lo han hecho, el sector religioso del país, usted y otros líderes religiosos han hecho pronunciamientos sobre la situación del país. ¿Algún pronunciamiento particular que desde la Iglesia Católica se vaya a hacer esta semana? Pues realmente el acento es sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús y lo que significa, ¿verdad?, su vida para los cristianos y las cristianas como discípulos que desean dar un testimonio, ¿verdad?, de la persona de Jesús, del Evangelio de Jesús, que obviamente tiene ramificaciones para toda la vida personal, la vida colectiva, es decir, todas las facetas de la experiencia humana para el cristiano deben de ser de alguna manera un eco, una presencia de Jesús. Pero arzobispo, usted tenía una diferencia con su antecesor, el cardenal Aponte Martínez, que además de esa dimensión obvia, ¿verdad?, religiosa, tenía una conciencia social económica más amplia y había asumido posiciones particulares sobre la situación del país. ¿No se ha recogido usted un poquito más? ¿Está más cuidadoso? ¿Ha considerado ya no entrar en ese tipo de consideración que antes hacía? Yo creo que he querido iluminar la situación sociocultural, política, desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia, cuando lo he pensado oportuno. ¿Y hoy no hay nada oportuno que decir? No es que no haya nada oportuno, pero como que me dio la impresión, la pregunta, que solamente la óptica es sobre la particularidad social. No, le voy a dar un ejemplo. Esta semana, hace 2 semanas, uno de los candidatos del PNP, en particular el doctor Rosselló, hizo un planteamiento entrando al mundo de la religión, específicamente en coalición con unos grupos protestantes fundamentalistas, donde planteó que se comprometía a derogar la carta circular del Departamento de Educación, que tiene que ver con perspectiva de género, y a limitar los derechos de los homosexuales, de la comunidad homosexual, a aquellos que los tribunales reconocieran. Eso es un planteamiento religioso hecho por un candidato político. ¿Qué posición tiene la Iglesia Católica con cuanto a eso que dijo ese candidato? Yo he tratado de hablar en términos generales. Nunca he querido responder directamente a un líder político en su planteamiento. El tema de la identidad de género de las personas hay que precisar con delicadeza, en primer lugar, porque hay que respetar la dignidad de todos los seres humanos. Y queremos evitar lenguaje que pudiera provocar crímenes de odio, por ejemplo. Por otra parte, como Iglesia Católica, tampoco quisiéramos ver una redefinición realmente de lo que ha sido históricamente entendido por género. ¿Y cómo se ¿Y por qué lo ha dejado pasar? Porque ese retraimiento o circunspección extrema Pues no creo que se haya dejado pasar. ha permitido que otros tomen la delantera, que fijen su posición cuando usted tiene una capacidad intelectual reconocida por todo el mundo y la Iglesia Católica tiene unas posiciones firmes sobre eso. Pero mi deseo no es tomar la delantera. Pero en otras veces lo ha hecho en cosas que lo han criticado, que no debe haber tomado la delantera. Pero no tomé la decisión para tomar la delantera, sino para responder a mi conciencia. ¿Y cuál es la conciencia suya en esto, precisamente en la situación que el compañero menciona? Bueno, he tratado de decir que por una parte queremos dar a entender que hay que respetar a la persona humana en su situación particular, en su diversidad. ¿Y cómo se conjugan esas dos cosas? Respetar la dignidad humana y responder a lo que ha sido la posición histórica de la Iglesia.
¿Cómo conjugamos Que esas no dos cosas? reconocerle Que- derecho a esa comunidad. Bueno, hay una frase que ha sido revolucionaria de parte del Papa Francisco, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar? Parece que cuando el Papa pronunció esa frase hace varios años, regresando de Brasil a Roma, nos estaba diciendo que hay que Pero- tratar estos temas con delicadeza. Pero es una de las traerlo con delicadeza, pero lo que está diciendo el Departamento de Educación es que en la escuela le van a enseñar a los niños a decirle, mira, es posible que tú tengas una familia normal y corriente y muy válida entre un papá y mamá. Eso está contra la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se siente cómoda con esa enseñanza, esa circular la Pero- debería combatir o no tiene problema Pero bajo esa eso- teoría de respeto. pero O eso se lo- abstiene. O se abstiene y no la deja Eso lo pasar. sabe todo el mundo, que nosotros como iglesia no creemos que la familia es papá y papá, mamá y mamá. Pero usted está de acuerdo Como- con Ricky Rosselló. Yo estoy de acuerdo con lo que enseña la doctrina de la iglesia. Yo quiero hablar sobre la situación fiscal del país. Ustedes en el pasado, usted, arzobispo y otros líderes religiosos del país han hecho llamados al gobierno de Puerto Rico sobre cómo atender la situación Sí, fiscal y ustedes han dicho, y recuerdo un pronunciamiento reciente que dijeron que ninguna alternativa puede ir en menoscabo de los trabajadores. Ustedes dijeron eso y precisamente en su oficina lo dijeron de esa forma. Sin embargo, hay la percepción de que dentro de la Iglesia Católica se actúa contrario a lo que se postula y a lo que se pide para el Estado. El pasado jueves, ustedes en el Arzobispado de San Juan emitieron una carta, que la tenemos con nosotros, una carta a los maestros de las escuelas católicas eliminando las pensiones de los maestros. Y ustedes han cerrado escuelas, han despedido maestros, etcétera. ¿Por qué la Iglesia Católica opera administrativamente distinto a la forma en la que le pide al Estado que opere ante la crisis fiscal del Estado? Es una percepción, yo me atrevo a decir errónea, porque Pero eliminaron el plan de pensiones a los maestros. bueno, Gente necesitada y que había planificado su vida a base de la perspectiva de recibir una representación que le hizo la iglesia. gente muy necesitada. Ese plan se creó en los años 70, finales de los 70. Cuando se creó, había aproximadamente 80 patronos. Los patronos son las escuelas católicas. La superintendencia administra, y el plan es de la superintendencia. Es un patrón, ¿no? No, en este caso, Es cuando un se plan cre- multipatronal. Ok. bueno, los patronos son los Cada uno de los Escuela, colegios. escuela. los directores de las escuelas. De parte de la arquidiócesis no hay, yo por ejemplo no tengo presencia en la Junta. Es una corporación separada. Por eso, pero bajó el volumen y se vieron obligados A eliminarlo. a eliminarlo. Y usted no tiene lo problema que con está eso. pasando- Ahora hay 40 patronos. Por había eso, antes por eso. como Y- La realidad cuál es la económica no posición lo de permite. usted? Eso es lo que dice el gobierno. Bueno, Como líder espiritual y líder también del país. la posición es que ¿Está bien eso? hacer lo mejor posible, pero lamentablemente el plan ha colapsado. ¿no? Pero hay- eso no dice le el pasa al gobierno. gobierno Pero eso no es estatal. lo mismo que le está pasando al gobierno Y le estatal. pasaba al anterior también. Ciertamente. Ahora, se ha tratado a través de los años de conservar el plan. Es decir, habría que decir que por lo menos las escuelas pagaban el seguro social. El plan era totalmente unilateral, es decir, los empleados nunca aportaron. Pero no es al una plan. contradicción. Eso, pero no es la una representación contradicción de la que iglesia había sido que asumía esa responsabilidad bajo ese arreglo. Y ahora lo que dice es que no es viable. Bueno, se Usted ha asu- cambiado de perspectiva después de esa experiencia real que ha tenido que vivir con lo que usted decía hace 8 años, 4 o 8 años atrás. Se asumió, pero siempre se dijo desde el principio, y está en los estatutos, que el plan se podía liquidar en cualquier momento. Sí, no, pero no es que un, fuera no es un necesario. cuestionamiento de legalidad. Yo no estoy al punto, pero no creo que aquí nadie esté planteando que lo que ustedes han hecho es ilegal. Más bien la pregunta Ni es... que lo haya hecho de mala Ni de intención. mala intención. O sea, la realidad económica lo obliga a hacerlo. Pero no ese es el mismo argumento que tiene el gobierno de Puerto Rico cuando... se Ahora y enfrenta a hace 4 retiro. años atrás. Pero al mismo no tema. necesariamente por las ¿Por mismas qué? razones.
Bueno, la situación fiscal del Pero Estado. Han bajado los que aportan, hay Sí. mucha gente retirada. No hay menos Pablo gente no tiene estudiando en las dinero, escuelas. No Antes- tienen cómo hacer las remesas. Son fundamentalmente las mismas A razones. eso mismo yo quiero hacer una pregunta. ¿Es incompatible ser católico en Puerto Rico y ser estadista? Es- ¿Hay una incompatibilidad entre el puertorriqueñismo, según lo concibe la Iglesia Católica, y ser estadista? Yo diría que en conciencia esa decisión es muy personal. Pero usted que dirige la Iglesia, ¿hay espacio para un estadista en la Iglesia Católica o no? Hay espacio para todos y todas. ¿Usted es estadista? Yo, usted me hace una pregunta, yo soy estadista en el sentido de que creo en los estados, ¿En los estados soberanos? en los estados soberanos. No voy a entrar en cuál es mi opción política, jurídica para Puerto Rico, pero la iglesia es de todos, es madre de todos. ¿Algún mensaje final a la comunidad católica que le ve esta noche de cara a la Semana Mayor? Pues es la Semana Mayor, la más importante litúrgicamente. Debe ser un momento de profunda adhesión al Señor Jesús, abrazando su cruz, para que su cruz nos ayude a cargar las nuestras. Es decir, que no cargamos nuestras cruces solos, sino que Jesús en su cruz nos da fortaleza espiritual, sobre todo con su resurrección. Él nos ayuda a renacer ante los retos de la vida. Arzobispo, que se repita la visita. Bueno, Dios mediante. Parece como no está muy convencido, arzobispo. o sea, No, que no me dejen esperar hora y media la próxima vez. Si es esa la única condición, Se negocia. está aceptada. Gracias, Gracias, arzobispo, arzobispo. Un placer. Regresamos. Recuerden Un placer. participar de la conversación en las redes sociales con el hashtag Decisión 2016 PR. En breve regresamos.